Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Buenas tardes, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo está? Qué bueno verlo el día de hoy. Sabe que el hecho de que usted esté en este lugar ya es un milagro. El hecho de que se haya levantado el día de hoy. Dele gracias a Dios por las cosas pequeñas, levantarse, tener salud, poder ir a trabajar, poder disfrutar de conocerlo. Y ver a estos jóvenes aquí atrás bautizándose, esto es el reino, esto es por lo que nosotros trabajamos, por la generación que viene. Ahí están los próximos pastores, evangelistas, las personas que van a seguir llevando el evangelio, los que van a poner una iglesia, los que van a predicar y los que van a seguir haciendo que el reino sea real en nuestras vidas. Si usted un día le da la oportunidad de decir gracias, Señor, porque te pude conocer, sepa que fue la decisión de alguien que dijo: hey, quiero entregarle mi vida a Cristo, y usted llegó gracias a esa persona. Así es como trabaja el reino. ¿Por qué no ora conmigo? Gracias, papá, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque vemos, Señor, que tú eres real en la vida de las personas, que tú eres real en la vida de esta generación y de las generaciones que vienen. Tú eres un Dios de generaciones, eres un Dios que eres vivo, fuiste vivo ayer, eres vivo hoy y serás vivo mañana. Yo te pido que la palabra, Señor, que tú traes a nuestro corazón el día de hoy, que ya ha empezado a trabajar, Señor, desde el principio con el Espíritu Santo, llegue a lo más profundo de los corazones y siga haciendo y llevando fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Pues me alegra mucho verlo el día de hoy. Sabe que en el mundo entero hoy cientos de personas se han reunido para adorar y para glorificar el nombre de Dios. Para usted, como tanto usted como yo, venir y recibir una palabra, pero no solo para escucharla, sino para ponerla en práctica y seguir conociendo más al reino. Eso es la iglesia, eso es Café, eso es el reino en el mundo. Y hemos estado viendo una serie de mensajes que se llama Vida de Esperanza. Diga conmigo, esperanza. Y ha sido una serie de mensajes que ha sido poco confrontativa. Es difícil hablar de los momentos difíciles que usted va a vivir o que ha vivido en la vida. Es esa serie que llega y te pone el dedo en la llaga y vuelve otra vez a recordar aquello que te dolió, o que te dice que un día vas a pasar por un momento de dificultad. Es complicado hablar de estas circunstancias, no es fácil de hacerlo porque queremos un evangelio que nos diga que siempre vamos a estar bien y que siempre estamos bendecidos, pero no es así. La Biblia nunca nos llamó a que siempre estemos felices y contentos, y el reino no trabaja de esa manera. Así que hemos estado viendo esta serie de mensajes y junto con el pastor Richard y el equipo de Café hemos empezado a tratar de desafiar las preguntas más trascendentales que tenemos que resolver. Y para poderle dar un piso sólido a esta serie y a este mensaje, ¿por qué no va conmigo a la Biblia, a Mateo 5? Y si usted está aquí, quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan a nuestras redes sociales. Sabe que en nuestro app puede seguir también el mensaje, puede ver los versículos. Mateo 5:43 en la Nueva Traducción Viviente dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, y lo dice Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo ¿de quién? De tu Padre que está en el cielo. Pues Él, y le escuche, ponga mucha atención a lo que le está diciendo Jesús, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te vas a diferenciar o en qué diferencia haces de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú, ¿quién? Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y como usted lee este versículo y se pone a detallarlo, se da cuenta que Dios ama a todos por igual. Así sea el más malo y miserable de los miserables, Dios lo ama. Y Dios tiene un plan y un propósito con su vida. La Biblia dice que llueve para justos y para injustos, que no hay preferencias para Dios, que Dios nos ama a todos, que Dios nos creó y nos formó. Es bueno entender, antes de que usted se pregunte por qué está pasando esto a mí o por qué me suceden cosas que no quiero que me sucedan, que entienda que Dios es un Dios que tiene las reglas a todos por igual. Que no hay preferencias, sino que Dios entiende que hay vida después de la muerte y que allí es donde vamos a saber realmente por qué es que tuvimos que pasar
tantas situaciones y circunstancias. Dios es un Dios justo y su justicia nadie la entiende. Yo no sé por qué, habiendo gente mala, aún para ellos hay cosas que les pueden suceder buenas. Pero la Biblia nos dice que Dios creó las reglas absolutamente para todos. Pero más adelante, más atrás, antes de que usted lea esto, en Mateo 5:13 al 12, usted ve que Jesús también dice: bienaventurados, y Dios dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a quienes, a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y oiga bien lo que sigue diciendo Jesús: Dios los bendice a ustedes cuando la gente que les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra. ¿Pero por qué? Porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa. ¿En dónde le espera la recompensa a usted? En el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas, le dice, acuérdate que aquellos que tú lees en la Biblia también los persiguieron de la misma manera. Y vea que el versículo nos está diciendo que usted va a recibir cosas no ahorita, sino en un futuro, y que todo depende de las acciones que usted cometa. Pero que cuando los persigan por causa de ¿quién? Del reino. Cuando los persigan por causa de Cristo, entonces hay un propósito para ese sufrimiento. Solamente el sufrimiento tiene propósito en las manos de Dios. Fuera de las manos de Dios nunca vas a poder resolver ninguna pregunta. Nunca vas a poder entender las cosas difíciles que te pasan cuando Dios no está en la mitad, cuando Dios no está en la ecuación de tu vida, cuando has sacado a Dios y decides tomar la justicia en tus propias manos. Solamente vas a encontrar respuesta en un futuro cuando Dios está en medio de la situación. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que vamos a ser bienaventurados por recibir persecución a causa de su nombre. Así que la Biblia nos está enseñando que Dios es un Dios que hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero aquellos que han decidido proclamar su nombre en un futuro tendrán una recompensa. Y esa recompensa va a ser cuando usted esté frente a Él en la eternidad. Cuando te preguntes cosas difíciles en tu corazón, nunca mires, yo debería ser exento de esto. En la eternidad va a encontrar sentido todo lo que vives día a día. Por eso estamos hablando de esta serie de mensajes que se llama Vida de Esperanza. Y lo que queremos resolver hoy, y lo que quiero que usted entienda conmigo, es que cuando llegan las situaciones difíciles, la pregunta más complicada que usted se va a hacer es: ¿por qué a mí? Es una pregunta que es difícil de comprender y asimilar, y puede generarle a usted muchos obstáculos en su camino con Cristo. ¿Por qué a mí? No por qué le pasó a él, sino por qué me pasó a mí. Ustedes han visto lo que ha pasado en El Paso, lo que han visto cómo pasó con el tornado que pasó por Dallas. Y la gente que vivió esas situaciones, el primer shock que tienen es: wow, yo veía esto solo en las noticias y ahora me está pasando a mí. Cuando pasan situaciones en tu vida difíciles, el primer shock que tienes es que no entiendes qué está sucediendo. Porque lo que está sucediendo parece que es lo que tú escuchaste que le pasó a otra persona, lo que pasa en otra parte del mundo, lo que pasa en otras ciudades, pero que no tendría que pasarme a mí. ¿Sabes qué? Ahorita que no estás sufriendo dolores, cientos de personas en el mundo están pasando por una situación difícil y complicada. Pero no nos preguntamos hasta el momento en que me sucede a mí. Cuando ya me toca a mí, cuando llega ese momento difícil, el que no sé por qué lo que tendría que pasarle a otra persona me está sucediendo a mí. Y es un punto de vista egoísta, porque nos hace ver la perspectiva del dolor y el sufrimiento
solo cuando me afecta a mí. El hacernos esta pregunta, muchas veces lo que usted va a estar diciendo es: no me importa que le pase a otro, no me importa que le pasara a alguien más, me cuesta porque me está pasando a mí. Ese tipo de pensamientos, cuando lo desarrollamos, podemos llegar a sentir que somos tan buenos y perfectos que no merecemos todo lo que nos está sucediendo. Tal vez a otros sí, pero a mí no. Así que hay dos cosas que tienes que entender cuando esta pregunta llegue a tu vida. Si no ha llegado, un día llegará, créeme. Primero, cuando analizas lo que estás atravesando o lo que cualquiera de nosotros vaya a atravesar, tenemos que haber tomado y tendremos que haber dicho si tal vez lo que estamos viviendo es a causa de nuestras propias consecuencias. Hay gente que viene a pedir un milagro diciendo: Señor, necesito sanidad. Y la pregunta que te tienes que hacer antes de pedir la sanidad es si tú has hecho todo lo posible para tener una buena salud. Yo necesito un milagro, necesito una sanidad. ¿Te cuidaste cuando empezaste a ver los primeros síntomas? ¿Cambiaste tu rutina y tus hábitos? Yo sé, es difícil salir de un lugar como este y oler la carne y oler el bacon y todo eso, y usted salir y decir: no, me voy a comer un plato de lechuga. Eso va en contra de nuestra carne, no en contra de nuestro espíritu, en contra de nuestra carne, porque nuestra carne quiere ser saciada generalmente con lo más malo que hay, ¿no? Yo le contaba a la gente del primer servicio que yo nunca tuve un problema de sobrepeso hasta que llegué a Estados Unidos. En Estados Unidos me apareció algo aquí que no conocía, porque en nuestros países por lo general se come más, no tanto saludable, sino más balanceado, ¿sí? Entonces recuerdo que yo estuve mucho tiempo aquí y pues cuando yo vi el fast food y lo fast que era y lo económico que era, pues ¿para qué voy a cocinar? Si puedo pasar en el carro, ni siquiera me tengo que bajar del carro. Ahora lo puedes pedir en una app y ni te puedes parar en un estacionamiento y alguien viene y te lo entrega. No te estoy diciendo que está mal, lo que te estoy diciendo es: ¿has pensado si esa comida afecta de buena o mala manera tu salud? Porque a mí me afectó y me ha afectado. Y mi carne siempre se deja llevar por eso. Pero cuando lleguen los problemas de salud, lo que tengo que mirar hacia atrás es: hey, me he cuidado. Merezco decirle a Dios que necesito un milagro, algo sobrenatural, porque yo ya hice lo natural. Porque hay muchas personas que le dicen: hey, tienes principios de diabetes, y no cambian sus rutinas. Hey, tienes que cuidarte porque lo más seguro es que algo te afecte en el corazón y puedas tener un paro cardíaco, pero sigues comiéndote lo grasoso que ves todos los días. Hay personas que están pasando una situación difícil en su casa y tal vez están pensando en el divorcio. Hay personas que tienen una relación difícil con sus hijos y han dicho: ¿por qué eres tan rebelde? Lo que yo quiero que mires hacia atrás y digas es: de verdad yo he pasado el tiempo de calidad con mi esposa. Yo le he dedicado el tiempo para conocerla, para seguir enamorándola día a día. He pasado el tiempo con mi hijo suficiente para que yo pueda conocer su corazón y saber cómo está él. O simplemente estoy llevando la comida al hogar. No te estoy juzgando, te estoy diciendo que cuando llegue la pregunta difícil, mires eso hacia atrás y mires si lo que estás viviendo puede ser consecuencia de tus propias acciones. Porque si es consecuencia de tus propias acciones, para que haya algo sobrenatural tiene que haber algo natural, por eso se llama sobrenatural. Pero si lo natural no está, ¿por qué estás pidiendo lo sobrenatural? Cuando usted lea los milagros que Jesús hacía cuando iba caminando, casi siempre todos era por algo sobrenatural. Era el ciego que nunca había visto. Él nació así. Era el cojo que había sido coja toda su vida. Era el que no tenía pierna. Era el que había nacido con lepra. Era el que, no por a causa suya, sino porque necesitaba un milagro sobrenatural. Entonces Dios lo sanaba. Lo primero que tienes que hacer cuando llegue una pregunta difícil de por qué a mí esto será causa de mis propias decisiones. Hay una generación, esa generación que se estaba bautizando y la generación de los niños que está atrás,
Han aprendido a ver una iglesia que aunque te paras aquí a orar y a pedirle todos los días 50,000 veces a Dios que te sane, no te sana. Y ellos dicen: ven, pero yo veo que mi papá y mi mamá o mis hermanos o mis amigos van y le dicen al Señor que me ayude, que les ayude, pero no ayuda. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no lo hacemos con sabiduría e inteligencia. Le estamos mostrando un Dios erróneo que queremos que haga el trabajo por nosotros. No, es que a mí me va a costar levantarme todos los días temprano y acostarme a la hora que es. A mí me cuesta tener que ir y cocinar mis alimentos saludables y tratar de comer más lechuga de la que tendría que comer. A mí me cuesta pasar tiempo con mi familia porque prefiero pasar tiempo en Facebook. A mí me cuesta tener que ir y comprarle un ramo de flores a mi esposa porque se me olvidó, tengo mucho trabajo y llego cansado. Entonces necesito el milagro para que Dios me ahorre todo el trabajo que tenía que hacer y entonces pueda empezar otra vez de ceros. Y la generación aprendió a ver a un Dios que no trabaja. Me encanta cuando Pablo le decía 3 veces. ¿Cuántas veces le pidió? 3, no 1,000,000, no 3 años, ni 15 años, ni iba todos los días. Le dijo 3 veces. Y sabe que las 3 veces Dios le respondió. Las 3 veces Dios le dijo: bástate mi gracia, no me pidas más porque no lo voy a cambiar. Pero hemos visto una iglesia que le gusta venir y mostrar a un Dios que no actúa porque no queremos hacer lo que nos corresponde. Cuando te llegue a pasar por qué a ti, pregúntate si lo que estás viviendo es a causa primero de tus propias consecuencias. Y lo segundo que tienes que mirar es que en ocasiones se nos olvida que vivimos en un mundo roto, en un mundo que ha insistido en rechazar a Dios y un mundo en donde lo hemos dado al enemigo la autoridad de nuestras vidas por causa del pecado. Casi siempre que preguntamos ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué estoy pasando por una situación difícil financiera? No estás mirando el reino de Dios, estás mirando tu propia comodidad. Es que ya no puedo tener el carro que quería. Es que ya no puedo pagar la casa que quería. Es que ya no puedo tener la comida que quería y no puedo ir a comprarme lo que quería. Es que ya no puedo obtener lo que quiero. Esa persona sabe que cuando un ser querido que usted tiene muere y usted sabe que va para el cielo, es difícil alegrarse en ese momento porque usted va a sentir el vacío y el dolor, pero sabe en el fondo que él está mejor que usted. ¿Sabe por qué hay llanto y dolor? Porque me duele a mí, no porque estoy pensando en él. Porque si pensara en él, estaría más feliz yo que él. Porque diría: amén, estás en la eternidad. Y yo entiendo, la carne hace que te duela, porque el vacío, nuestra carne es tan egoísta que está pensando en: me va a doler, me siento solo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a cuidar? Porque todo el tiempo nuestra carne nos recuerda que somos pecadores. Por eso la Biblia dice: no hay uno solo justo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes que comer bien no te comes, no lo comes. Porque cuando tienes que ir a orar te cuesta trabajo ir a arrodillarte y ir a pasar un tiempo en la presencia de Dios para luego ir a contarle a otra persona que Cristo existe aunque se burlen de ti. Esa es la carne, todos batallamos con eso. Yo batallo con eso, el pastor Richard batalla con eso. Todos en el mundo tenemos una carne que no le gusta sentir ni dolor, ni vergüenza, ni angustia, ni inseguridad, ni nada de eso. Le encanta sentirse cómoda sin que nada afecte. Por eso cuando llega la pregunta de ¿por qué a mí? A veces tenemos que ver y decir: ¿será que lo que se está quejando es mi propia comodidad y mi propio egoísmo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Se supone que no tendría que pasar. Se supone que yo sí fui bueno, yo fui justo, yo hacía todo lo que tenía que hacer. Yo iba a la iglesia, no le hacía mal a nadie. No iba y decía: oh, es que todos tienen que ir. Nada. Nunca jamás vine y afecté a otra persona que no fuera a mí. Pero cuando llega la pregunta, dices: Señor, no es justo. Cuando esas preguntas nos invaden la mente, comenzamos a cuestionar la bondad de Dios,
el favor de Dios, el amor que siente, y comenzamos a pensar que la agenda que Él tiene está en nuestra contra y nuestro favor, como si la intención que Dios tiene contigo es hacerte sufrir. ¿Sabe que en esos momentos usted no va a negar a Dios, sino que usted va a dudar de su justicia, de su poder y de todo lo que es Él, pero nunca lo va a negar? Quiero contarles la historia de Job. Si usted tiene la oportunidad de leerlo en la Biblia, es un libro bien interesante. Al comienzo es bien chévere, después se vuelve un poco monótono porque empieza a hablar Job con sus amigos. Pero yo quiero resumirle rápido la historia. Job era una persona que hacía el bien. Era una persona que, como usted o como yo, eran bendecidos donde estaban. ¿Sabe que usted es bendecido por estar en este país y en este lugar? ¿Sabe que no hay un país más bendecido en el mundo entero que este? Económicamente, porque tiene la libertad de usted proclamar a Dios sin ningún problema, porque la iglesia tiene la libertad de seguir predicando el evangelio, porque aquí hay leyes que es el país que más leyes tiene para que los extranjeros puedan vivir aquí, aunque el presidente de ahorita no lo quiera, pero es el país que está instituido para que la mayoría de extranjeros puedan formalizar su familia y todo lo que está aquí. Usted sabe que está en un país que es el país que le llaman de las oportunidades, porque sí da oportunidades. Porque aunque usted no sea el más estudiado de Harvard ni nada de eso, usted tiene la oportunidad de crecer, de formar un hogar y de estar bien económicamente. Si no, se hubiera quedado en México, Colombia, Argentina, Ecuador, donde sea. ¿Por qué? Porque usted está en un lugar bendecido. Así era Job. Job era bendecido en el lugar donde estaba. Para todos los que estamos aquí, para el 80% del mundo entero, nosotros somos los bendecidos. Somos los que están bien. Son los que están en el lugar de prosperidad. Job era igual que usted y yo. Podía tener una casa, podía tener un carro, podía tener hijos. Y él era próspero en el lugar en donde estaba. Decía que Job no hacía nada malo delante de los ojos de Dios. Decía que procuraba no pecar. No es que no pecara, procuraba no pecar. Y si pecaba, hacía lo que tenía que hacer para que Dios lo perdonara, tanto a él como a su familia. Era una persona que cuando llegaba podía dar un buen consejo y la gente lo escuchaba, porque veían en Job una persona que era como Dios decía que tenía que ser. Hasta sus amigos sabían que Dios lo tenía a él en un lugar preferencial, porque era una persona que daba buenos consejos, se veía que Dios lo respaldaba, se veía que su familia lo respaldaba. Pero resulta que una vez iba el diablo sin nada que hacer y habla con Dios, y Dios le dice: hey, ¿no has visto a Job? Ahí Job no me maldice ni me niega. Job hace todo lo que hace conforme a lo que yo le diga. Y el diablo le dice: sí, pero quítale todo lo que tienes, a ver si no te maldice. Y efectivamente Dios permite que el diablo venga y afecte. Y Job, aunque le quitaron todas sus pertenencias y perdió todo lo que tenía en un solo día, si usted piensa que le ha ido mal, lea Job, porque a él sí le fue mal. En un solo día perdió todo lo que tenía, todas sus pertenencias, y aún así no maldijo a Dios. Dijo: del vientre de mi madre vine desnudo y desnudo me voy a ir. Pero después vino algo que afectó a su familia y perdió a todos sus hijos. Y por último, tiene una enfermedad que lo afecta a él. Y de ahí para adelante, después de que le pasa toda esta calamidad a una persona buena, justa, como usted o como yo, que trata de hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios, vienen y le suceden todas las cosas malas en un solo momento. ¿Y qué empieza Dios a cuestionar? ¿Qué empieza la persona a decir? El resto de capítulos es Job diciendo: Dios, ¿por qué a mí? No estoy dudando de que tú eres Dios, no estoy dudando de que tú eres soberano, sino que estoy dudando de por qué tú me tienes que hacer esto a mí. Tienes una agenda contra mí, tienes algo contra mí. Yo recuerdo que hace unos años yo estaba aquí en Estados Unidos, tenía una visa religiosa y ya me había estabilizado aquí. Y recuerdo que hubo un tiempo en que tenía que extender mi visa religiosa. Hice todo lo que estaba a mi alcance, todo lo bueno. Yo trabajaba en la iglesia, trataba de no hacerle nada malo a nadie, trataba de no molestar a los gringos ni a nadie. Yo trataba de ser bueno, de venir, de ayudar a las personas. Trataba de hacer todo correcto delante de los ojos de Dios. Y resulta que cuando pedí mi extensión de mi visa, que se supone que me la iban a dar, me dijeron: no, tienes 5 días para salir de este país.
Tienes que dejar todo lo que tienes, vender todo lo que tienes, cerrar todas las cuentas que tienes y tienes que devolverte a tu país. Y en ese momento yo sentí como que dije, pero ¿qué pasó? Si yo todo lo que había hecho era bueno delante de los ojos de Dios. Y lo difícil no fue ese momento cuando tenía que irme, lo difícil fue cuando llegué a mi país, cuando llegué a Colombia. Y la gente que llegaba me preguntaba y me decía, hey, usted vino de Estados Unidos, ¿no? Duró allá como 3 años. ¿Cuánto dinero trajo? Yo, nada, hasta me prestaron para el ticket. Oh, pero ¿qué lugares conoció? No, pues conocí la Iglesia Café, la puede buscar en Facebook, ahí la puede conocer. Pero no fue a todos esos lugares que salen en las películas de turismo, el Gran Cañón y no. Oh, entonces aprendió a hablar inglés. No. Estaba en una iglesia latina y no hablaban inglés ahí. Oh, entonces estudió y pudo tener estudios para que cuando llegue, no. Estudié la Biblia. Y toda la gente que se acercaba, me miraba como un fracasado que fue a perder el tiempo en el país más próspero del mundo. Y yo empecé a sentir que el reino que me había dicho que me iba a respaldar, ahora ya no me respaldaba. Porque tuve que empezar de ceros otra vez, como si hubiera perdido mi tiempo. Me sentía como Pedro cuando murió Jesús y tuvo que volver otra vez a la barca a pescar. Pero ahora peor porque todo estaba empolvado y ya había perdido la práctica durante 3 años. Y ahora tenía que volver otra vez a hacer lo mismo y sentir que Dios te deja a un lado. Y de pronto yo comparando mi situación con la de ustedes, la mía chiquita, pero mi mundo se estaba destruyendo y yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? Cuando Job sentía que todo se le estaba destruyendo, lo que empezó a reclamarle a Dios es, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno y justo, ¿por qué si yo he sido esto? ¿Y por qué si yo hice lo correcto delante de tus ojos? ¿Me está pasando esto a mí? Y es la pregunta que te va a llegar cuando llegue el momento complicado y difícil. ¿Por qué me está pasando a mí? Tranquilo, no vas a negar a Dios. Lo que tú has visto y vivido jamás te va a dar la autoridad para tú negar a Dios. Pero sí sabes que vas a empezar a dudar de su justicia, de su amor, de su bondad, de su control, de lo que Él es y de lo que ha hecho en tu vida. Y a ver si ha sido suficiente, o tal vez Dios no se ha dado cuenta que esto me está pasando a mí y desde el cielo está diciendo, oh, no sabía. Cuando eso empieza a pasar en tu vida y cuando pasó en la mía, que recuerdo que llegué a Colombia, recuerdo que yo miraba por una ventana que yo llegué a un campo donde habían solo vacas, porque a mis papás les dio por vivir en el campo, no sé por qué, pero les dio por irse al campo. Y recuerdo que yo veía por una ventana de la casa en la que estaba viviendo en ese momento y yo le decía a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si se suponía que el reino no era esto? Se suponía que el reino era que estuviéramos bien. No estoy pidiendo que fuera millonario ni nada de eso. Solo te estoy diciendo que estuviéramos bien, que estuviéramos haciendo lo que teníamos que hacer. Y recuerdo que el Espíritu Santo ese día me abrazó y me dijo, hey, tranquilo, yo tengo el control. Y lo primero que tienes que saber cuando te hagas esa pregunta de por qué a mí, lo primero que tiene que llegar a tu mente es, Dios tiene el control. Pero ¿sabe cuál fue mi respuesta? ¿Cuál control? Si perdí todo. ¿Dónde estabas cuando el abogado me estaba diciendo que no, porque habían cambiado las leyes migratorias y que ya no podían renovarme esa visa porque todos estaban entrando para explotarse? ¿Dónde estabas cuando tenía que cerrar las cuentas del banco y cerrar todo lo que tenía y tenía que decir que me prestaran para el ticket para poderme devolver? ¿Dónde estabas cuando llegué y cuando todos me miraban como, ese es tu Dios, ese es al que tú sirves? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba tu control cuando todo esto estaba pasando? Job le preguntó a Dios, ¿dónde estabas tú cuando se estaban llevando mis camellos y mis ovejas? ¿Dónde estabas tú cuando mis hijos estaban sufriendo y estaban muriendo y estaban siendo asesinados uno a uno? ¿Dónde estabas tú cuando me llegó esta enfermedad? Porque parece
que todo a tu lado, todo a tu alrededor, Dios, se te salió de control. Y Job dura casi 20 capítulos justificando que Dios perdió el control de lo que tenía. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando el Espíritu Santo te abraza, y cuando el Espíritu Santo me abrazó ese día, me dijo: Jonathan, mira por la ventana, ¿ves las estrellas del cielo? ¿Sabes que mañana va a salir el sol y tú no tienes nada que ver en eso? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra y el universo entero? ¿Dónde has estado tú cuando te levantas en la mañana y sale el sol sale el sol allí en el oeste? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo sé que tiene que llover en toda la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo sé que tienen que salir las estrellas? ¿Dónde estás tú cuando te llega aire para respirar a los pulmones? Porque lo que puedes hacer ahorita no es porque tú decidiste que esté sucediendo en tu vida. Se supone que lo que está pasando ahorita, tú no dices: oh, voy a prender el switch para que salga el sol. Oh, tú no dices: oh, venga, apago la luz para que salga la luna. Oh, ven, es que tiene que llegar ahora el otoño, el verano y el invierno. ¿Dónde estabas tú cuando estaban los animales y la naturaleza procreando y siguiendo creando, y el árbol sigue creciendo y la naturaleza sigue haciendo lo que tiene que hacer para que tú puedas vivir? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando te levantas y tu corazón sigue latiendo? ¿O es que tú en algún momento eres consciente y piensas en todo lo que tiene que pasar para que tú sigas teniendo vida? ¿Dónde estabas tú cuando aún en otras partes del mundo siguen pasando milagros y situaciones y tú no tienes nada que ver con eso? ¿Dónde estás tú cuando hay infinidad de galaxias en el universo y todo lo que tiene que suceder para que el planeta Tierra siga dando vueltas? ¿Dónde estabas tú cuando puse la distancia exacta entre el sol y la tierra para que el sol siguiera saliendo, pero no lo suficiente para quemarte ni lo suficiente para que murieras de frío? ¿Dónde estabas tú en el momento en que hice los sistemas solares y que tienes una luna que gira a tu alrededor para que esa luna afecte a la naturaleza de tal manera que tú puedas disfrutar y salir y ver una luna llena? ¿En dónde estabas tú cuando una madre procrea a su hijo y todo lo que sucede adentro, tú no tienes absolutamente nada de control sobre lo que está pasando ahí? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando la vida de una persona pasa de muerte a vida? ¿Dónde estabas tú cuando el drogadicto deja de ser drogadicto y ahora entrega su vida a Cristo y cambia todo lo que está a su alrededor? ¿Dónde estabas tú cuando esa familia que querías divorciarse ahora cambia y ahora quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Dónde estabas tú? ¿Tuviste algo que ver en eso, Jonathan? Porque ahí yo tenía el control. Y recuerdo que esa noche cuando me abrazó el Espíritu Santo y me dijo: yo tengo el control, yo tuve que decir sí, porque mi pequeño mundo es el que está derrumbándose, pero no el universo entero en el cual reina Dios. ¿Qué pasa cuando empiezas a ver eso? Job dice que cada vez que le reclamaba, Dios le decía: ¿dónde estabas tú cuando creé los animales de toda la tierra? ¿Dónde estabas, Job? ¿Quién dio la sabiduría suficiente para que el oso hiberne y después tenga que ir a alimentar a sus osesnos? ¿Dónde estabas tú? Porque no te vi en ningún lugar en ese momento. Porque Dios tiene el control. Aunque tú pienses que todo el mundo se está destruyendo, somos como esos niños que cuando les quitan el juguete, lo único que hacemos es: ¡ay, es mi juguete! Y su pequeño mundo se destruye, pero el padre está diciéndole: cálmate, cálmate, porque no se ha destruido todo, solamente tuviste una rabieta porque piensas que yo no tengo el control. ¿Quién mejor que su padre sabe cuándo reprender al hijo y por qué reprenderlo? ¿Usted cree que el niño sabe por qué le pegan o por qué lo reprenden? El niño lo único que siente es el dolor de la disciplina y el sufrimiento por sentirse rechazado. Pero el padre entiende que los principios que está formando en su hijo son necesarios para que cuando crezca sea la persona que él espera que llegue a ser.
Por eso es que tú crías y disciplinas a tu hijo, porque tú sabes hasta dónde él puede llegar. Y por eso tienes la responsabilidad de hacerlo en los primeros años, cuando él piensa que tú perdiste el control. Cuando él piensa que tú no tienes el control, cuando ese joven te hace ese show en la casa y que piensa que se perdió el control de la familia y que todo está mal, ahí es donde tú como padre dices: lo que estás viviendo es necesario para que más adelante entiendas cuál es el plan que Dios tiene con tu vida. Eso es lo mismo que hace papá, eso es lo mismo que hace Dios. Cuando tú estás pasando el momento difícil y te preguntas por qué, lo primero que tienes que recordar es que Dios tiene el control. Si mañana te levantas, es porque Dios tiene el control de tu vida. ¿Sabes cuál es el momento más difícil de las situaciones dolorosas? No es cuando todos están a tu lado diciéndote: lo siento, yo sé que es difícil. No es cuando vienes a la iglesia y se prende todo el servicio y todos estamos aquí. ¿Sabes cuándo es? Cuando todos se van. Cuando al otro día la persona que falleció, tú ya no la encuentras en la casa. Cuando ya se fueron todas las condolencias y todas las personas que estaban a tu alrededor, y ya te levantas y sabes que no va a estar. Cuando llegas a tu casa y a pesar de que has tratado de luchar con esa depresión y con esa adicción, llegas solo y otra vez te encuentras batallando contra lo mismo. En ese momento es que Dios te dice: no hay nadie, pero estoy yo, porque yo tengo el control. Ahí es donde tienes que descansar y saber que Dios te va a cuidar y te va a guardar, o te está guardando o te va a guardar más adelante, porque Él tiene el control. Lo segundo que tú tienes que ver y que va a pasar cuando llegue el momento difícil es que Él sabe lo que nos conviene. Usted entiende que Dios sabe lo que nos conviene y nosotros no. A ti te convendría todos los días comer un plato saludable y balanceado. Nos convendría hoy, en vez de ir al restaurante, ir a la casa o ir a Kroger, comprar una buena ensalada, hacer pollo, picar tomate, cebolla, todo esto, cocinarlo y dárselo a toda nuestra familia. Eso es lo que nos convendría. Pero yo sé que, incluyéndome a mí, nos vamos a ir a buscar algo que nos guste, no que nos conviene. Es más, ¿cuándo usted le ha preguntado a su pareja o a su familia cuando va en el carro: hey, ¿a dónde vamos? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde nos convendría ir? ¿Por dinero, por salud, por bienestar? Si tú te haces esa pregunta, casi todo te dirige a tu casa. Te ahorrarías ese dinero, comprarías cosas que te van a servir también para mañana y te quedaría comida para mañana, y podría ser algo balanceado para que no tengamos tanta grasa, sino un poquito también de lo que nos va a ayudar, ¿no? Eso es lo que te convendría. Te conviene hacer un presupuesto. La Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos. Te convendría diezmar y ofrendar. Te conviene dedicarle tiempo a tu familia y a tus hijos de calidad. Te conviene no endeudarte tanto. Te conviene tener un devocional diario y ser fiel cuando Dios te dice que sea lo primero a lo que tú te acercas, que es Él. Te convendría no pensar tanto en ti y pensar más en el reino. Te convendría hablarle a tu familia de Cristo, porque un día cuando estés en el cielo y tal vez alguno de ellos lo veas en el infierno, te vas a arrepentir. Te convendría tantas cosas que usted y yo realmente no sabemos lo que nos conviene. Podemos durar dando cientos de ejemplos en los que en algunos ustedes dirían: uy, sí, ahí estoy yo. Porque sabe que nosotros no sabemos lo que nos conviene. Creemos que sabemos lo que nos conviene, pero tú realmente tú sabes lo que te gusta, no lo que te conviene. Y hay una diferencia bien grande entre lo que me gusta y lo que me conviene. A tu hijo le conviene levantarse todos los días temprano para ir a la escuela, pero a tu hijo no le gusta. Si fuera su decisión, se quedaría durmiendo todo el día. Se levantaría y comería cornflakes o cualquier cosa que estuviera en el refrigerador congelada. Y es más, mientras más fast food sea, mientras más preservantes y toda esa cosa tenga, mejor. Yo cuando veo a esa Maruchan digo: men, eso es plástico con petróleo, una vaina así tiene que ser eso. A tu hijo le gustaría hacer tantas cosas menos lo que le convendría.
a nosotros, frente a los ojos de Dios, nos gustaría tener tantas cosas, menos lo que nos convendría. ¿Sabes que a ti te convendría no ser millonario? Porque es más difícil que pase un camello por la aguja, por el ojo de una aguja, que alguien millonario entre al reino de los cielos. No estoy hablando mal de los millonarios. Gloria, ¿cuántos millonarios tenemos aquí? Amén, amén, gloria a Dios. Ok, millonario es que cuando vaya a ver tus savings tengas más de 1 millón, ¿sí? O millonario, acuérdate que más de 1 millón, ¿no? Ojalá, gloria a Dios, tenga alguien aquí, ya dio el diezmo de esos savings. Te convendría ser humilde y pobre de espíritu, porque va a ser bienaventurado y el reino de los cielos va a ser para ellos. Te convendría ser humilde, te convendría tantas cosas que realmente no entendemos qué es lo que nos conviene. Cuando la pregunta de ¿por qué a mí llega? Lo que tienes que preguntarte es: Señor, yo no sé lo que me conviene, pero como en tu mano el sufrimiento tiene propósito, se supone que esto me conviene. Oh, man, esa es la parte más difícil que tú tienes que decirle a Dios. Parece que esto me conviene. Es más, si se lo dices a alguien que está pasando por un momento de sufrimiento, vas a recibir un knockout automático. Si te acercas y te le dices: oye, tal vez no has pensado que esto te conviene, quedas como el más miserable de los miserables y la rata más rata de las ratas. Ni te acerques, porque ¿cómo vas a decir que esto me va a convenir a mí si me está doliendo y es difícil de superar? ¿A quién se le ocurre decirle que me conviene el dolor y el sufrimiento? Eso va en contra en todo lo que me dice el mundo. Va en contra de las aseguranzas y del bienestar que me vende Estados Unidos. Mientras menos sufra, mejor. Se supone que ese es el objetivo del planeta Tierra, no el del reino. Si tú estás en el reino de Dios, entiendes que aunque el sufrimiento sea poco por un momento, te conviene, porque te vas a alegrar y vas a entender que así como a Jesús y a los profetas un día sufrieron a causa del nombre de Dios, tú y yo no somos nadie para pensar que no lo merecemos, porque Él sí sabe qué te conviene. Muchos de los que están en este lugar llegaron a los pies de Cristo por dolor y sufrimiento. Usted sabe eso. Es la circunstancia más fácil para que la gente entienda que Dios tiene un propósito con su vida y que quiere hacerlo llamar su hijo. Entonces el dolor y el sufrimiento tal vez tiene algo mucho más que ver y es más conveniente que lo que tú piensas que es conveniente para tu vida. Y lo último que tú te tienes que preguntar, que tienes que saber que es real cuando te preguntas ¿por qué me pasa a mí? Es que Dios nos ama. Diga conmigo: Dios me ama. Job, después de que ve todo esto y después de que Dios se acerca y le dice: Job, ¿sabes que lo que estoy haciendo es porque tengo un propósito más grande con tu vida? Job, tú no lo has visto ni lo vas a ver, pero sabes que cientos de miles de personas van a leer tu libro y van a aprender de él, porque pasaste por dolor y sufrimiento. Eso no lo ves tú solo lo lees y dices: oh. Sería muy diferente leer el libro de Job con Job al lado, diciendo, y nosotros: oh, estabas diciendo esto, y él diciendo: sí, eso fue heavy, eso fue difícil. ¿Tú te imaginas leer la historia de Moisés con Moisés al lado, cuando tuvo que huir de los egipcios porque mató a uno? O sea, concibes ese pedazo donde tienes que decir, y tú leyéndolo y te diciendo: oh, wow, qué bonito las 10 plagas. Sí, las 10 plagas y los 10 mandamientos. Y Moisés al lado diciéndote: ¿tú crees que fue fácil aguantarme a ese pueblo todo el tiempo? ¿Crees que fue fácil tener que soportar tantas cosas a pesar de que Dios tenía un plan con mi vida y yo lo sabía, pero tener que aguantarlo y sufrirlo para que tú hoy lo leas y puedas aprender de él? ¿Sabe lo difícil que es ver la historia de tantas personas a tu alrededor que han pasado por sufrimiento y tú muchas veces ignorarlo? Pero cuando te toca a ti, cuando te toca a ti, tú tienes que entender, y lo que tiene que llegar a tu mente y tu corazón es que Él te ama. No lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué lo hace, pero Él te ama. No, pero no lo siento, pero Él te ama.
Dice que el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni las potestades ni los ángeles, absolutamente nada de lo creado te va a apartar del amor de Dios. ¿Sabes qué? El amor de Dios es tan infinito que ni tú mismo lo logras entender en tu mente, porque tu mente lo que te estás diciendo es: Dios, hago cosas buenas, tengo bendición. Dios, hago cosas malas, entonces tengo castigo. Dios no trabaja así. Dios dice que la lluvia cae para todos, porque su amor es infinito. Su amor es tan grande que no lo puedes contabilizar. Su amor es tan grande que no lo puedes medir. Su amor es tan grande que no lo puedes contar. Su amor es tan grande que no le puedes poner principio ni fin. Somos tan pequeños e insignificantes que cuando te esté pasando por tu cabeza, ¿por qué me está sucediendo esto a mí?, lo que tiene que llegar a tu mente es: porque Él me ama. Tú sabes que tú estuvieras reprendiendo a tu hijo porque sabes que hizo algo mal y que tienes que disciplinarlo, y tu hijo, en vez de llorar, se volteara y te dijera: yo sé que tú estás haciendo esto porque tú me amas. A usted se le rompería todos los argumentos del mundo. Esto te rompería ira, enojo, con todo, porque tu hijo te está diciendo: entiendo que me va a doler, pero entiendo que lo haces porque tú me amas. Porque si yo vengo y te pregunto a ti: ¿tú amas a tu hijo?, todos me van a decir: claro que lo amo. Lo amo más que nada en este mundo. Es lo que Dios me entregó. Más cuánto tu Padre que está en los cielos te va a amar a ti. Y cuando estás pasando por una situación difícil, Él te está mirando y te está diciendo: sé que te duele, sé que te va a doler, sé que va a ser difícil, pero lo estoy haciendo porque yo te amo. Va a ser algo difícil, va a ser algo casi imposible, pero cuando llegue el momento de calamidad a tu vida, recuerda que Él tiene el control, que Él entiende lo que te conviene, pero sobre todo recuerda que Él te ama. Ponte de pie, iglesia. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:9: manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Yo no conozco si tú estás pasando en este momento por un momento de dolor y sufrimiento. No sé qué es lo que esté pasando en tu vida, ni sé lo que va a pasar mañana. Yo solamente te voy a decir que cuando tú llegues a ese momento difícil, hables con Dios y le digas: papá, no sé cómo voy a reaccionar en este momento. No sé cómo voy a reaccionar cuando llegue la dificultad y el sufrimiento, pero lo único que quiero entender, Señor, es que tú me amas en medio de la dificultad. Tú me amas cuando soy feliz, pero también me amas cuando estoy triste. Tú me amas cuando tengo un logro alcanzado, pero también me amas cuando fracaso. Me amas cuando hago lo correcto, pero también me amas cuando te fallo. Me amas porque me amas. Espíritu Santo, yo te pido por mis hermanos que están en este lugar. Si alguno de ellos está pasando por una situación difícil, restáuralo, avívalo, Señor. Muéstrale tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Muéstrale que tú tienes el control del universo entero y que nada se ha salido de tus manos. Muéstrale que tú sabes qué es lo que nos conviene, porque mejor que nadie, tú, nuestro Padre, sabes que necesitamos día tras día. Pero sobre todo, Señor, muéstranos tu amor, tu gracia, tu perdón. Y si alguno en este lugar no le ha entregado su vida a Cristo y sabe que necesita, sabe que entiende que hay alguien que lo ama de forma sobrenatural, yo te pido que repitas esta oración conmigo, porque la Biblia dice que para que puedas empezar a tener una relación con Él, tienes que empezar declarando que Él es tu Señor y tu Salvador. Y si estás aquí conmigo, haz esta oración: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego mis pecados, te entrego todo lo que soy.
escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando esté delante de ti, Señor, pueda entrar contigo a tu reino. Yo te entrego mi corazón. Ayúdame a tener una relación contigo en el nombre de Jesús. Y si todos los que están en este lugar cierran sus ojos, pero alguien hizo esa oración de fe, hoy quiero ver su mano levantada. Levanta tu mano, queremos conocerte, queremos saber que estás en este lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, sabemos que Dios está obrando en el corazón. ¿Sabes algo? El reino de Dios es más grande de lo que tú puedes imaginar el día de hoy. Al que tú le estás hablando es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el que te comunicas es el que te formó, te creó. Tiene la autoridad para destruir, pero para construir. Tiene la autoridad para sacarte del momento difícil, pero también tiene la autoridad para ponerte en un momento de dificultad. Es el Dios al que todos un día le van a temer y se van a arrodillar. Tú no estás hablando con cualquiera, tú estás hablando con el Todopoderoso, con el que puede hacer que las naciones y los reyes se inclinen hasta Él. Dios te bendiga, gloria a Dios. Y ¿sabes qué? Hoy, el día de hoy, hay salvación en la casa de Dios. Y dice que cuando un pecador acepta a Cristo como Jesús y Salvador, hay felicidad en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en este momento. Oh my God. Nosotros, no te vayas. Perdona, nosotros hacemos esto, pero tengo que decirlo. Nosotros oramos por él. Inmigración lo había detenido, lo iban a deportar de nuevo a su país. Y verlo aquí es un milagro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cierra tus ojos una vez más. Si hay alguien más que en este día tú hiciste esta oración y estás diciendo: yo quisiera pasar, no me atrevo. O sea, dile a la persona que vino contigo ahí: acompáñame, yo quiero pasar. ¿Sí? Pero si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, levanta tu mano una vez más. Te voy a dar una oportunidad más. Cristo te ama, Él quiere hacer algo nuevo contigo, algo poderoso. Levántala alta para verte desde aquí si hay una persona más. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan otro aplauso al Señor? Oh my God. Yes. Hoy hay fiesta en el cielo. Aleluya. Mire, yo quiero que pase por acá corriendo Cicely Hernández, Citlali Ávila, Stephanie Romero, Aaron Saavedra, David Álvarez, en Ramiro Dávila. Dale un aplauso fuerte a Dios por todos estos jóvenes. Now check this out, guys. So some people say church is boring, okay, and I get it. It's because they don't know. But you have a commission now to prove to the whole world that following Jesus is the best decision you have done in your life. It doesn't mean that you're going to be perfect. Nobody is. It just means that from now on, your life is going to be to glorify Him in spite of your imperfections. But it also means that all these people that are here are now your spiritual family. ¿Cuántos de ustedes dicen somos la familia de ellos? Cicely, Citlali, Stephanie, Aaron, David. A new life, a new beginning. It was in store for you right now. A new life, a new beginning, and a new purpose for Jesus Christ. ¿Cuánto le dan otro aplauso fuerte a este grupo? Please take your seat. Go back to your seat. My God. ¿Cuántos de ustedes mañana cuando lleguen a su trabajo, no importa qué es lo que vea, van a decir: Dios tiene el control?
¿Cuántos de ustedes cuando lleguen a su casa, no importa lo que suceda, van a decir: Dios tiene el control? No vamos a preguntar ya por qué a mí, solamente vamos a decir: si me pasó a mí, si lo estoy atravesando allá, es porque Dios tiene el control. Y yo le creo a Dios y creo en su amor, no en mis circunstancias, yo creo en el amor de Dios. Amén. Padre, gracias por este día, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor amado. Tomen asiento un momento, por favor. No dejen de orar por este grupo. Jóvenes, estamos ya en la recta final. El próximo domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Yes. A las 9 y a las 11 de la mañana, todos los jóvenes van a empezar a tener su propio servicio en el Youth Worship Center. Yes. Man. So, la semana que viene, los niños van a estar adorando en la parte de atrás, los jóvenes van a estar adorando en la parte de allá y usted va a estar adorando aquí. So, hey youth, if you know somebody from junior high and high school that you want to tell them, hey, come to my church, we're going to have our own service, you know, and it's going to be legit. Is that a cool word, legit? Yeah, it's going to be legit. You know, so invite somebody for next week. Tenemos todavía trabajo que hacer, pero ya estamos a la recta final. Así que muchas gracias, Café, por creerle a Dios. Muchas gracias por Proyecto de Generaciones. Y vamos por más hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. No se mueva, por favor. Saludos, familia. Esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, de este servicio. Queremos recordarte que puedes tener acceso a este y a todos los mensajes en el app de Café, en nuestra página web iglesiacafé.com y en nuestras redes sociales como oficial Igle Café. Les recordamos también que todos los jueves tenemos nuestros estudios bíblicos a las 7 de la tarde y los domingos nuestro servicio general a las 9 y 11 de la mañana. Ven, únete y conéctate con nosotros. Para que juntos podamos declarar que no hay nada mejor que ser cristianos.